GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras, señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de los quiteños desde 1988. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, el programa de opinión. Esta noche de miércoles, 9 de junio del 2021, una noche fría, una noche con amenazas de lluvia, al menos en la parte en donde yo me encuentro. Saludo cordialmente a mis invitados de esta noche, la socióloga Alejandra Santillana Ortiz. Ella es socióloga, feminista, investigadora, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y cursa estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de México. También saludo cordialmente a mi segundo invitado, Julio Echeverría. Él es politólogo, especialista en análisis políticos institucional, docente en varias universidades nacionales y extranjeras, editorialista y autor de varios libros. Muchas gracias, señoras, por estar y señores por estar con nosotros esta noche para hablar de un tema que he propuesto: análisis de las primeras acciones y decisiones del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. Comienzo este diálogo saludando a Alejandra Santillana y preguntándole: a 17 días del inicio del gobierno del señor Guillermo Lasso, ¿ya podemos tener alguna cosa en blanco? ¿Ya podemos tener alguna idea como para opinar a estas alturas? Buenas noches, Alejandra. Buenas noches con todos, con todas, con todes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera decir algunos elementos generales, me parecen importantísimos. Por un lado, Guillermo Lasso representa directamente a las élites, digamos, a la clase dominante y dirigente, es un banquero, representa pues directamente a las élites sin mediación, como el caso de Moreno, y creo que él es representante de un proyecto abiertamente neoliberal. Ha planteado desde el 24 de mayo y un día antes en el Foro de la Democracia la importancia de entrar a un proceso de privatización de las empresas estatales, de concesiones en términos de las refinerías, de una reforma tributaria, de reformas laborales también, ¿no? Entonces creo que no hay que perdernos, es un gobierno abiertamente neoliberal que sin embargo, por las condiciones concretas de la coyuntura, llega también en medio de debilidades y expectativas. A mí me parece que eso es uno de los, el segundo elemento, ¿no? Por un lado, la población tiene enormes expectativas de qué pueda pasar con este gobierno. Hay que decir que parte de la votación, digamos, por Guillermo Lasso es la posibilidad de pensar en si es que es posible mejorar, digamos, las condiciones de vida, sobre todo en términos de la crisis, de la vacunación, ¿no es cierto?, de todo el plan de vacunación. Y creo que son esos los elementos, los dos elementos centrales, el tema de la crisis económica y de las vacunas. Y sin embargo, es un gobierno que llega en medio de también condiciones de debilidad, ¿no? Guillermo Lasso, digamos, luego de varios intentos logra la presidencia del Ecuador
y se sabe, digamos, que los votos por él no necesariamente son por el convencimiento de su propuesta de campaña, sino que también hay una respuesta en contra del correísmo y lo que nos dejó el progresismo. Creo que en esa medida, digamos, es un gobierno que no es tan fuerte, digamos, y sólido, que ha logrado consolidar un proyecto neoliberal con amplios respaldos de las mayorías y de los sectores populares, pero que, sin embargo, digamos, es interesante mirar cómo, a la par de que es un gobierno abiertamente neoliberal, por otro lado, tiene ciertos elementos y gestos que a mí me parecen que son gestos de conciliación y de encuentro, que aparentemente son democráticos, ¿no? Y que tienen que ver sobre todo en esta, digamos, en esta idea de la necesidad de entrar a un proceso de encuentro, de respeto de las libertades y digamos, de los poderes del Estado, ¿no? Marcando mucha diferencia con lo que fue el correísmo, ¿no? Es un gobierno que empezó por ejemplo, dando un respaldo, al menos simbólico, de respeto de lo que implicó las resoluciones de la Corte Constitucional sobre el tema de despenalización del aborto en casos de violación. Es un gobierno que ha hablado en estos últimos días de la importancia de los bancos para sensibilizarse, de la necesidad de créditos, ¿no? Y que ha dado algunas muestras, digamos, de que yo creo que no es necesariamente por el carácter democrático de las élites, sino porque es parte de la estrategia y de las condiciones concretas en las que nos encontramos. Dicho esto, me parece que para sintetizar, el gobierno de Lasso nos muestra un gobierno, digamos, un proyecto neoliberal, ¿no? Digamos, de privatizaciones y de despojo y de desmantelamiento de lo público. Por otro lado, un gobierno que llega en condiciones de debilidad, pero también de enormes expectativas, y un gobierno que ha dado algunas muestras, digamos, democráticas de conciliación. Creo que uno de esos elementos es el plan de vacunación que se está implementando en el Ecuador, ¿no? O sea, yo parto de la idea de que cualquier cosa es mejor que Moreno y que cualquiera puede hacer mejor las cosas que Moreno. Y es evidente que el señor Lasso ha desplegado una serie de estrategias para este plan de vacunación con este número importante, digamos, y que pretende reactivar, y digamos, creo que esa es parte de las necesidades de la población ecuatoriana, pero al mismo tiempo es parte de las necesidades de los sectores empresariales para la reactivación productiva, ¿no? Y el último elemento es que no nos olvidemos que Lasso, un día antes de su posesión, tiene estos vínculos y estas articulaciones con gente como Bolsonaro, como Duque, como este mismo Foro de la Democracia promovido por Vargas Llosa, que pretendía traer a Keiko Fujimori. Es decir, que no se desmarca de las derechas, digamos, latinoamericanas, unas derechas más liberales que otras y otras derechas más fascistoides, digamos, o con elementos abiertamente misóginos en contra de la población, anticientíficos, antiecológicos, ¿no? Entonces creo que hasta ahí podríamos ir resumiendo. Muchas gracias, Alejandra. Julio, ¿un neoliberalismo y una derecha secas más o menos, o una lectura que debe hacer Lasso para adecuar su programa de gobierno, y que ya lo hizo en la segunda vuelta, dadas las circunstancias del país, dadas las circunstancias que está viviendo el Ecuador, no solamente en forma sanitaria, sino también en el asunto económico? ¿Cuál es tu lectura de estos primeros días del gobierno del señor Lasso, y tomando en cuenta lo que ha dicho Alejandra? Gracias por la invitación para participar en este panel tan interesante. Un gusto compartir con Alejandra el panel. A ver, yo considero que el caso ecuatoriano, por decir algo, lo que está pasando en el país, va a ser muy importante, no solamente dentro del país, sino a nivel regional. Creo que es muy importante establecer el contexto en el cual se está proyectando el actual gobierno. Y es un contexto, yo diría, complejo, porque en la región se está expresando con mucha fuerza una resistencia hacia un modelo, hacia un tipo de capitalismo que genera inequidad por todo lado. Y entonces tenemos una fuerte movilización en ciernes, podríamos decir. En el caso del Ecuador también ya se demostró en octubre del año pasado una revuelta extremadamente fuerte frente a las características de este modelo de capitalismo que en América Latina, y especialmente en el contexto de la pandemia, ha demostrado
las costuras internas, podríamos decir, y esas costuras internas son una alta inequidad, una progresiva exclusión, una sistemática exclusión, diríamos, de muchos sectores. Entonces, el gobierno de Lasso se instala en un contexto extremadamente complejo desde el punto de vista de la situación social del país y de la región. Se lo ve con mucha expectativa, por supuesto, a este gobierno, porque es un gobierno que surge liderando, diríamos, de alguna manera, y este es un aspecto a ser tomado en cuenta, liderando lo que se ha denominado como una tercera vía. Esto es como una propuesta que canaliza sensibilidades políticas novedosas, en donde están muchos actores emergentes que surgieron justamente en rechazo al gobierno autoritario de Correa y que surgieron también en rechazo a una lógica económica que se la denomina como neoliberal, pero que se ha caracterizado justamente por sistemáticamente inducir esas condiciones de exclusión y de inequidad. Entonces, aparece como canalizador de esas sensibilidades. ¿Qué sensibilidades son? Una sensibilidad por el ambiente, por lo tanto, una sensibilidad que apunta hacia criticar el carácter extractivista del capitalismo, como se viene dando. Esto es la temática ambiental, es una temática fundamental y central que se ha posicionado en el país. La temática de los derechos de igualdad también. ¿Sí? Entonces, la votación que está atrás de Lasso es una votación que no se la puede caracterizar como una votación de la derecha, sino una votación de sectores que han querido distanciarse de esa polarización entre una derecha y una izquierda, ambas cavernarias. Esto es, desde una derecha y de una izquierda que no sintonizan con las demandas contemporáneas, que son demandas de equidad, que son demandas por el respeto al ambiente, que son demandas por el respeto a los derechos de las personas excluidas. Entonces, desde esa perspectiva es un gobierno que genera expectativas. ¿Cómo, respecto a tu pregunta, Fernando, cómo caracterizar qué tipo de derecha es la que está siendo expresada por Lasso? Bueno, habría que decir que en su misma conformación se estableció ya un deslinde, un distanciamiento respecto de la derecha social cristiana, más bien un acercamiento hacia posturas de centro y acercamiento hacia posturas de esta nueva izquierda, podríamos decir, que está comprometida con las demandas por el ambiente, por la defensa del ambiente, por la equidad, por los nuevos derechos, etc. No nos olvidemos que es un gobierno que está sustentado sobre una alianza, que es la de Pachacutic, Izquierda Democrática, y creo una alianza que no es tan sólida desde el punto de vista programático, pero que sí expresa de alguna manera esta nueva sensibilidad política. Entonces, ¿en qué medida se afirme el gobierno? Va a ser interesante en la perspectiva regional, porque va a permitir dar curso a nuevas tendencias políticas, a nuevas expresiones políticas que escapan de esa polarización entre una derecha y una izquierda cavernaria, como fue la de Correa en el caso del Ecuador, como sigue siendo la del socialismo del siglo XXI en algunos países, y como podría ser también en el caso del Perú o en el caso de Colombia, si es que se logra consolidar una postura bajo esa dirección. Una salida interesante en el caso del Ecuador podría dar luces para la región sobre la necesidad de dar fuerza, canalizar a estas nuevas tendencias que están presentes no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional y yo diría también global, a nivel mundial. Gracias, Julio. Tú has dicho que están apareciendo las costuras y las rupturas en América Latina, ¿verdad? Con sinnúmero de movimientos y inconformidades sociales. Alejandra, ¿será suficiente surcir estas rupturas o hay que descoser para cambiar y para transformar?
Bueno, yo quisiera hacer algunos comentarios en relación a lo que ha planteado Julio. A mí me parece que, digamos, para hacer algunas precisiones y debatir también contigo, yo creo que esta idea de la canalización de ciertas expectativas, como el tema de la ecología o el tema de la igualdad, y en general este tono más conciliador y de encuentro, se debe fundamentalmente no a que en general las derechas vinculadas con los sectores bancarios y agroexportadores sean democráticas. Creo que lo que hay detrás de eso es justamente el recuerdo de un octubre y también una necesidad de desmarcarse de estas formas autoritarias que tuvo el correísmo, ¿no? Creo que ahí, porque si uno ve en concreto, por ejemplo, ve que gran parte de, digamos, de la composición de Creo y también de los asambleístas están vinculados directamente con el tema minero, están vinculados directamente con el Fondo Monetario Internacional, con los funcionarios, y además están, digamos, vinculados con la agroexportación. Entonces, la propuesta, por ejemplo, de esta transición ecológica está basada en economía circular. Eso no deja de, digamos, de lado la posibilidad de una serie de discusiones dentro del marco del capitalismo, más allá de que los votantes hayan votado por una expectativa. En lo concreto, Lazo es eso. Lo segundo es en relación al tema de la igualdad. La igualdad, nosotras sabemos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que no es solamente un problema de ejercicio de derechos, que tiene que ver con la democracia como un régimen social y económico. Por lo tanto, si hay medidas de reformas laborales que afectan a la clase trabajadora, no es posible la igualdad. ¿Sí? Y más allá de que hay una agenda de respeto, digamos, a ciertos elementos, y habrá que ver qué pasa con justamente la ley que plantea la Defensoría del Pueblo al interior de la Asamblea, lo que también sabemos es que muchas de las personas que conforman, creo, son personas vinculadas con los antiderechos. En eso se parece muchísimo al correísmo, ¿no? Hay una postura autoritaria y hay una postura antiderechos, eso lo sabemos las feministas, digamos. Creo que ahí hay un segundo elemento que tú has planteado que tiene que ver con la idea de lo que canaliza Lazo. Yo estoy de acuerdo con que no toda la votación por Lazo es una votación de derecha, es lo que decía, ¿no? Creo que hay una votación que es una votación en contra de y una votación por, digamos, una perspectiva de expectativas. Sin embargo, a mí me parece que la representación de la canalización de ese, ni las derechas clásicas ni el progresismo, no lo concreta Lazo, lo concretó Yacu en la primera vuelta, ¿no? Él es la representación de esta posibilidad de cambiar lo que los politólogos llaman el clivaje, digamos, de la discusión del escenario político. Sin embargo, Yacu no pasa a la segunda vuelta. El tercer elemento que me parece que es importante, ¿no? Lo que tú has dicho, estas coaliciones que no son tan programáticas. Yo considero que Pachacuti no es que está ahí para respaldar al gobierno de Creo. Pachacuti además es un bloque heterogéneo, digamos, que tiene además, digamos, Pachacuti no es además una sola línea, sino que hay un montón de procesos de gobiernos locales. Eso también es Pachacuti, y Pachacuti también es la CONAIE de alguna manera, ¿no? Digamos, en todas las investigaciones que hemos hecho sobre el movimiento indígena. Sin embargo, lo que yo sí estoy de acuerdo contigo es en que pasa esto, lo que dice Andrés Mejía, ¿no? Que es este politólogo, que habla de las coaliciones fantasmas, ¿no? Yo creo que por ahora lo que vamos a tener son coaliciones que no están sustentadas en lo programático, que yo creo que lo que hicieron fue, o al menos eso es lo que yo leo, estos apoyos que hubo para la repartición de las comisiones y de la presidencia y demás, es una clara respuesta en contra del correísmo, ¿no? Recordemos que Pachacuti y el movimiento indígena es uno de los actores más golpeados por el correísmo y política de criminalización de la protesta, pero también por todo lo que implicaron los proyectos extractivos en los territorios. Sin embargo, esto no significa que no puedan moverse, ¿no? Estas coaliciones habrá que ver en el momento específico de las votaciones y de las leyes cómo operan, ¿sí? Y en esa medida, digamos, también estoy de acuerdo, hay un distanciamiento de la derecha social cristiana y en cambio hay un acercamiento de la derecha social cristiana con el correísmo. A mí me parece que ahí es importantísimo lo que estamos viendo. Sin embargo, eso no necesariamente es el signo de que esta es una nueva derecha, sino que es el signo de que es una derecha que quiere de alguna manera capitalizar la representación del anticorreísmo, ¿no? Me parece que eso también podría ser uno de los elementos para el análisis, ¿no? Y entonces ahí, digamos, en esa perspectiva, creo que es en lo concreto, no solamente en lo que Lazo podría, digamos, ¿no? Esto que tú planteas como Lazo, como esta posibilidad dentro del conjunto de discusiones y de escenarios de América Latina. El escenario concreto es un ascenso de las derechas más salvajes, más brutales, como las de Bolsonaro, como
lo que vemos de Duque, ¿no es cierto? Y es con ellos con quien establece un diálogo, ¿no? Por más que el caso del Ecuador, y en eso también coincido contigo, es un caso atípico, solemos ser un caso atípico en la región, ¿no? Porque por un lado tenemos un movimiento y un campo popular organizado con capacidad de bajarse un decreto después de 12 días de levantamiento, ¿no es cierto? Y que y que ese campo popular organizado tiene enormes capacidades, como se mostró, para llegar hasta una casi segunda vuelta electoral, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la composición propia de las élites en el Ecuador, que son retistas, primarios portadoras, que no necesariamente funcionan como una clase en sí para sí, sino que funcionan muchas veces de manera corporativa en su relación con el Estado, ¿no es cierto? Lazo aparece ahí como un proyecto que de alguna manera por ahora tiene que mostrarse con cierto sentido democrático, ¿no? El plan de vacunación, ciertos elementos que dice, pero que sabemos que su agenda dura tiene que ver con las privatizaciones, con los tratados de libre comercio y con las reformas, inclusive con la posibilidad de que quieran hacer una especie de revisión de la ley de apoyo humanitario que implica mayor precarización y flexibilización para los sectores trabajadores, ¿no? Sí, Alejandra, gracias. Julio, al margen de comentar lo que ha dicho Alejandra, yo te consulto, ¿será peligroso esperar gobernar 4 años pensando en el correísmo, lo que le pasó a Moreno? Y también otra idea es que ¿alcanzará solamente la sensibilidad del presidente Lazo o hay que ir más allá para afrontar lo que está pasando en el país? Yo creo que el tema Correa, como correísmo en sí, es un tema que debería quedar ya atrás. A lo que yo hacía referencia, y creo que en algunos temas coincidimos con Alejandra, es a que estamos primero observando una experimentación nueva. O sea, estamos frente a un gobierno que no es el típico gobierno de las derechas, justamente la ruptura con el socialcristianismo pone en claro que hay una contradicción dentro de la derecha, ¿no? Hay una derecha mucho más conservadora, más oligárquica, más tradicionalista, y hay una derecha mucho más sensible a las nuevas temáticas. Y yo creo que es importante en el contexto de la complejidad en la cual vive América Latina y en el contexto de la complejidad en la cual está el país, no nos olvidemos que tenemos que salir de una crisis económica muy grave, muy profunda, de una crisis sanitaria extremadamente compleja que ha sido muy maltratada, muy mal gestionada, y que hay serios problemas en todos los sistemas, el sistema de salud, el sistema de educación, los sistemas de inclusión y de protección social están seriamente debilitados. Entonces los desafíos son extremadamente grandes y estamos frente a un gobierno que no es un gobierno que está sumamente consolidado. Por eso decía, es necesario que establezcamos esos matices y esas diferenciaciones y que trabajemos dentro de esos matices y de esas diferenciaciones para generar un interlocutor que sea lo más potable posible desde las perspectivas de la izquierda. Y yo diría también respecto de la izquierda también no es un bloque único, sino que dentro de la izquierda hay tensiones y hay posturas. Y yo creo que lo que expresaba o expresa pues el movimiento indígena, la CONAIE, Pachacutic, con todas sus contradicciones, lo que ha expresado Yacu Pérez, etcétera, es algo que tiene que ser valorizado y que tiene que ser tomado en cuenta. No se lo puede descartar de llano o de plano, como lo hacen ciertas posturas, indicando que tras de Yacu Pérez o tras de Pachacutic hay posturas de derecha o posturas de traición a la izquierda, etcétera. Esas son consideraciones extremadamente simplistas que impiden mirar estos procesos muy interesantes de evolución dentro de las izquierdas y de evolución dentro de las derechas. Creo que los impactos de los movimientos sociales han sido extremadamente interesantes, extremadamente importantes, tanto en el campo de las derechas como en el campo de las izquierdas. La izquierda correísta, por ejemplo, ha sido una izquierda conservadora en temas de derechos, ¿sí? La derecha social cristiana es una derecha conservadora, cavernaria en temas de derechos. Lo que se logró posicionar en las elecciones pasadas fue justamente una tercera opción,
que no era ni de esa derecha ni de esa izquierda. Y eso es importante que lo miremos, es importante que lo valoricemos, y lo valoricemos desde las distintas aristas que existen para generar una expresión de una política renovada y por lo tanto para rescatarle a la democracia o para darle a la democracia un contenido mucho más profundo. Creo que es muy importante esa lectura de tratar de construir una postura más razonable de una política mucho más ayornata, digamos, más actualizada con los grandes desafíos que tiene el planeta, como es el desafío ambiental, con los grandes temas internos que tienen que ser enfrentados, el tema de la crisis sanitaria, que es extremadamente grave, el tema de la crisis económica igual, y el tema de lo que decía, esta necesidad de replantearnos un funcionamiento de las políticas de protección social que sea extremadamente dinámico, o sea, el tema del sistema de salud, el tema del sistema de educación, el tema de los sistemas de protección, tienen que ser enfrentados de manera mucho más clara de cómo fueron enfrentados en el caso del gobierno de Moreno. Entonces, estamos frente a un panorama, yo diría, novedoso, interesante, complejo, extremadamente complejo, pero que se convierte en un desafío para quienes piensan la política, para quienes intervienen en la política, etcétera. Ese sería mi comentario en esta segunda parte. Lo que nos dice Julio es que hay que tener cuidado no hacer análisis ni simplistas ni reduccionistas, hablando ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del momento que vive Ecuador y América Latina. Alejandra, son 27 días hoy día que se cumple la instalación de la Asamblea Nacional. Para nombrar autoridades tuvo sus problemas, para las comisiones, todo eso. Pero ¿qué papel va a jugar la Asamblea Nacional con esa mayoría que dice Julio que no está consolidada? Pachacuti, Izquierda Democrática, creo, y los siempre llamados independientes que a la larga se convierten en funcionales y en mayorías móviles. ¿Cómo lo ves tú, Alejandra, el futuro de la Asamblea y el aporte para aquello que el señor Lasso dice para el encuentro, la unidad nacional y la gobernabilidad? Digamos, pensando justamente, y yo coincido, ¿no? Es un momento complejo, es un momento también atípico en la región y que necesariamente nos implica como unos elementos creativos para pensar que los actores, digamos, no son bloques homogéneos, sino que efectivamente hay disputas, discusiones, tensiones internas, ¿no? En esa medida, digamos, desde esa perspectiva más metodológica de cómo mirar el asunto, sin embargo, a mí me parece que precisamente por el carácter no consolidado, ¿no? O débil del que empecé hablando del gobierno de Lasso y de estas expectativas que tiene también la población ecuatoriana, me parece a mí que hay un campo enorme de posibilidades, sobre todo desde los sectores organizados populares que no están necesariamente representados en la Asamblea, pero que son centrales en los procesos de exigencia y de iniciativa política, ¿no? Finalmente, digamos, pensando en el campo popular organizado, lo que ocurre en la CONAIE a finales de este mes es determinante para lo que ocurra también en la relación con el resto de organizaciones. Los anuncios de movilización este 10 de junio, veamos hasta dónde llegan, digamos que hay como todo un bloque de discusiones. Habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con el Frente Unitario de Trabajadores, con la resolución de la Corte de Pichincha sobre el tema del sindicalismo por rama. Es decir, yo concuerdo en que no son escenarios cerrados y que obviamente le implican a las organizaciones sociales una serie de elementos y de discusiones que logren avanzar en ciertos elementos democráticos, pero también de contrarrestar frente a la crisis, ¿no? Dicho esto, dentro de la Asamblea, a mí me parece que, digamos, el último acuerdo que hay de los 27 asambleístas en torno a esta bancada, ¿no? Esta idea, este acuerdo que salió, creo que el día de ayer, sí nos muestra que de alguna manera se están, eso, ¿no? Que hay procesos de coaliciones fantasmas que se reagrupan, vamos viendo hasta dónde, ¿no? Yo creo que ahí Pachacuti, que tampoco es un bloque homogéneo, como yo bien decía, le corresponde, digamos, está en varias de las comisiones centrales
en términos de régimen económico, está en varias comisiones que me parece a mí que son efectivamente una oportunidad. Yo creo que a pesar de que este es un país presidencialista, y que eso es lo que también nos dejó el correísmo, ¿no? Que se puede manejar desde la presidencia y desde el ejecutivo sin problema, la asamblea en este momento, precisamente por su, digamos, el carácter de Lazo, que habíamos dicho, ¿no? Este gobierno no consolidado, y al mismo tiempo la configuración de una asamblea en donde no hay una fuerza política al estilo 2013 del correísmo que determina, digamos, cual aplanadora cómo tienen que ser las políticas, sino que a todas las fuerzas les obliga a tener una estrategia y una política de negociación y de alianzas, me parece que es un escenario interesante, ¿no? Me parece que la asamblea va a ser un escenario fundamental y interesante en la posibilidad de la legislación y también de ciertos elementos claves para las políticas públicas, ¿no? Ahora, yo, digamos, siendo alguien de izquierda, creo que eso no va a ser posible así de sencillo si es que no hay una opresión desde las organizaciones y el campo popular. Justamente, Julio, mañana y el viernes hay movilizaciones. Mañana el FUD, la UNE y otras organizaciones van a salir a las calles a reclamar. Y el día viernes, Leonidas Issa en Cotopaxi, en Atacuga concretamente, va a hacer una movilización. No es una paralización, no es un levantamiento, lo ha dicho él, sino una movilización. Yo diría, también es una forma un poco de comenzar a mover el pulso y a ver cómo están las fuerzas, Julio. ¿En qué medida eso al gobierno tiene que darle lugar a no hacer solamente acuerdos para gobernabilidad con los líderes, con los partidos, sino con la sociedad, con el pueblo, con la gente que votó por él y que no votando por él está esperando que haya un gobierno que solucione los problemas? Yo creo que es fundamental la relación que el gobierno puede establecer con la sociedad independientemente de la política que deba llevar a cabo con la asamblea. Yo creo que son dos andariveles distintos, son complementarios, por supuesto, porque la asamblea en mucho refleja también lo que está pasando en la sociedad. Y sabemos, todos estamos conscientes de que hay una condición social, por decir algo, extremadamente compleja. Hay una situación, la pandemia se ha encargado de agravar mucho más las condiciones de exclusión, las condiciones materiales de la economía, las condiciones sociales en general. Eso se aprecia desde distintos ángulos. Entonces, es muy importante lo que el gobierno pueda hacer en temas, por ejemplo, de la vacunación, en temas, por ejemplo, de la salud, entender el tema de la educación, el hecho de que este rato se esté intentando regresar a las escuelas, reactivar el sistema educativo, es extremadamente importante, porque en realidad la pandemia, al confinar a la población y al confinar a los estudiantes, ha generado una situación extremadamente difícil de afectación del proceso educativo en su conjunto, ¿sí? Ha habido mucha deserción debido a la pandemia. La teleeducación ha funcionado relativamente, porque el Ecuador es un país donde hay muy débiles estructuras de conectividad como para que funcione realmente la teleeducación. Entonces, esos son dos grandes desafíos que tiene el gobierno en su proyección de política social. Y de eso va a depender mucho el comportamiento de la sociedad. Igual el tema de la economía. En el tema de la economía hay que dar soluciones extremadamente rápidas al tema del empleo, ¿no? ¿Cómo va a hacer el gobierno para dar salida a procesos de emprendimiento, como se dice, de sectores que están en situaciones de alta vulnerabilidad? Entonces hay un tema de política social extremadamente fuerte sobre el cual el gobierno tiene que empezar a dar salidas y a dar soluciones. En la medida en que lo haga, diríamos que la presión que pueda darse desde las calles será una presión que no desborde las condiciones sociales y políticas de la vida democrática. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. O sea, hay que tratar de canalizar
la participación ciudadana, ¿sí? Una participación en las calles incluso, pero sin llegar al punto del desborde o de la subversión, diríamos, de las condiciones mínimas de la vida democrática. Entonces, ese es un gran tema también sobre el cual hay que trabajar. En la medida en que eso se vaya resolviendo, las posibilidades del gobierno de canalizar una alianza dentro de la Asamblea que le permita impulsar una política económica, diríamos, progresiva. ¿Qué quiere decir una política económica progresiva? Que esté en capacidad de reducir justamente las presiones de esas fuerzas a las cuales hacía referencia Alejandra, que son las fuerzas del Fondo Monetario Internacional, las fuerzas de la agroexportación, las fuerzas de la minería, que están pugnando por salidas que van por el campo de la pura financiarización de la economía o que van por el campo del extractivismo, ¿no? ¿En qué medida podemos generar y el gobierno puede generarse los apoyos sustantivos como para poder resistirse a las presiones de esas fuerzas y dar salida a un modelo de economía que sea un modelo post-extractivista, que sea un modelo de inclusión efectiva de los sectores más vulnerables, más afectados por la crisis y por la pandemia. Esos son los grandes desafíos. Entonces, si todos los actores trabajaran en función de construir esas agendas, creo que el país estaría en mejores condiciones para, yo diría, para mejorar la calidad del enfrentamiento político y mejorar la calidad de la democracia. Gracias, Julio. En todo caso, en esas agendas, en esos proyectos hay intereses de por medio. Aparte de que el señor Lazo tiene que cumplir los 2 millones de empleos que ofreció, subir a $500 el sueldo básico, cumplir con la vacuna y cumplir con otras cosas. Alejandra, todavía no tenemos, y esto rápidamente porque vamos terminando ya, no tenemos todavía un plan de desarrollo en el cual podamos basarnos, Alejandra. Sí, en efecto, digamos, no creo que todavía haya una súper claridad de hacia dónde van. Lo que hay es declaraciones, intentos por ahí, y bueno, también es cierto que hay una composición concreta del gabinete, ¿no? Y declaraciones, como decía yo, que un poco orientan hacia dónde va el gobierno. Y en esa medida, digamos, sí, a mí me parece fundamental la posibilidad de la participación del conjunto de actores en la discusión democrática de hacia dónde tiene que ir el país. El problema es que esa discusión democrática no puede ocultar los intereses concretos de clase y también los intereses que hay de los distintos grupos. Es decir, veo difícil que los empresarios que estuvieron acostumbrados con el correísmo, que estuvieron acostumbrados con Moreno a tener enormes ganancias, ¿no es cierto?, y a ser subsidiados por el Estado, en este momento tomen un giro democrático y en este punto aporten, digamos, y apunten a construir derechos laborales para la clase trabajadora o apunten a construir un modelo que no sea extractivista, como dice Julio. O sea, yo creo que eso es central. Sin embargo, no veo que esos actores estén, digamos, en la disponibilidad histórica ni de sus intereses de construir eso. Finalmente, representan a sus propios intereses. Y creo que ahí, en esa medida, digamos, también está importante la discusión que plantea Julio, en la medida en que sí, claro, sería idóneo, digamos, la posibilidad de una vida mucho más democrática, participativa, ¿no es cierto? Tampoco es que uno lo único que quiera es estar en las calles como única forma política, digamos, pero me parece que el caso del Ecuador nos muestra efectivamente que esa ha sido la vía de la mayor parte de los sectores del campo popular organizado para conseguir mínimas reformas dentro del Estado, ¿no? Entonces, me parece ahí que no es tanto el campo popular, digamos, que tiene sus propios problemas, sus propios errores y sus propias contradicciones, sino que también va a depender muchísimo de las medidas que se adopten. Yo no creo en el Fondo Monetario Internacional y no creo que el Fondo Monetario vaya a tener alguna discusión más democrática por más que se haya revestido ahora de un cierto rostro, sabemos a quiénes representan y cuáles son, digamos, los acuerdos, y sabemos también que leyes como la ley de apoyo inmunitario, como la ley digamos, de finanzas públicas, responden justamente a los acuerdos con el Fondo Monetario. Entonces, digamos, será en la medida en que este proyecto más neoliberal, con ciertos elementos democráticos, se logre instaurar, ¿cierto?, no solo por la vía, sino por el contenido,
en que las organizaciones también tendrán esta posibilidad de desbordar o no desbordar. Digamos, eso va a depender efectivamente de si es que el gobierno no toca puntos neurálgicos como la eliminación del subsidio de los combustibles o como la privatización del seguro social o como otros elementos. Yo creo que hay que ir viendo qué es lo que ocurre. Creo que todavía, digamos, es pronto para asumir cuál va a ser la estrategia definitiva de lo que pase con el gobierno de Lasso, y me parece que todavía también es muy pronto para mirar qué es lo que va a hacer el conjunto del campo popular organizado, digamos, frente a esas políticas. Por ahora hay un clima, digamos, aparentemente democrático, de cierto respeto, pero yo dejo abierta la posibilidad de qué es lo que vaya a ocurrir en el futuro. Muy bien, Alejandra, vamos terminando. Julio, ¿es suficiente decirles a los empresarios, por favor, bajen los intereses a los banqueros o ayuden a financiar la pandemia a los empresarios? ¿Es suficiente o qué tiene que hacer el señor Lasso, él como empresario, para acudir a sus colegas para que aporten en forma real a la reactivación de la economía y a la solución de los graves problemas del Ecuador, Julio? Bueno, hace un momento yo planteaba que hay que mirar a esa derecha como una derecha no como un bloque monolítico, sino como una derecha que tiene fisuras internas y que en la cual se puede descubrir también una cierta sensibilidad a temas que son temas que los viene proponiendo la izquierda y diríamos esta nueva izquierda comprometida con el tema del post-extractivismo, comprometida con el tema del ambientalismo, comprometida con el tema de los derechos de igualdad, etcétera. Entonces, esos elementos son los elementos de novedad que se están debatiendo a nivel global y que pueden ser la punta de encuentro de posturas de ruptura dentro de las tradicionales fuerzas de la derecha y dentro de las tradicionales fuerzas de la izquierda. Es muy interesante, por ejemplo, mirar cómo existe este rato ya una presión desde el mismo capitalismo extractivista por controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por reducir la presión hacia el ambiente por el excesivo desarrollo de las actividades extractivas de petróleo, ¿no? Dentro de las mismas empresas de explotación petrolera se percibe ya una resistencia y por lo tanto una sensibilidad para entender el problema del cambio climático y la necesidad de frenar la lógica extractivista en el petróleo, por ejemplo. Entonces, también dentro del Fondo Monetario Internacional habría que encontrar líneas de negociación que estén mucho más comprometidas con este nuevo programa y que puedan abandonar las posturas ortodoxas que venían caracterizando al Fondo Monetario Internacional. Entonces, este esfuerzo que hay que hacer por establecer esas rupturas, por generar nuevos interlocutores, por generar nuevos puntos de agregación para aquellas posturas que están interesadas en construir una nueva política que escape de la polarización excluyente que ha caracterizado a los conflictos últimos. Creo que eso es interesante ponerle el ojo, es interesante mirarlo, es interesante discutirlo, debatirlo y darle cuerpo. Esa sería mi postura al respecto. Muchas gracias. Este ha sido un panel, diría, preliminar, ¿sí?, a los 17 días del gobierno del señor Guillermo Lasso. Volveremos a hablar, a lo mejor con ustedes mismos o con otros analistas, ya cuando cumplamos los 100 días, porque es medio simbólico eso de los 100 días para ver qué hacen los nuevos gobiernos. Yo agradezco cordialmente a Alejandra Santillana, socióloga, quien nos ha acompañado esta noche, y a Julio Echeverría, politólogo, quienes han dado su opinión y su punto de vista respecto a lo que está pasando en el país, lo que pasa con el gobierno, lo que pasa con la asamblea y lo que pasa con la reacción popular en torno a lo que se viene, a lo que se espera y a lo que va a ocurrir. Muchas gracias, buenas noches, muy amables. Gracias. Un abrazo. Cuídense. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Este ha sido Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador esta noche de miércoles 9 de junio del 2021. Galo.
Gracias Fernando, gracias a los invitados de Pensamiento Crítico. Les recordamos que Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la Mesa de los Quiteños desde 1988. Hasta mañana, amigos. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.